Hoy te voy a hablar del carbohidrato más peligroso del mundo. Y no es el azúcar. De hecho, ni siquiera está clasificado como azúcar en las etiquetas nutricionales. Pero escucha bien, este carbohidrato dispara tu glucosa en sangre mucho más que el azúcar blanco. A largo plazo puede provocar resistencia a la insulina, hígado graso y diabetes tipo 2. Favorece la acumulación de grasa visceral, esa grasa peligrosa que rodea tus órganos y que se relaciona con enfermedades cardiovasculares, inflamación crónica y un metabolismo dañado. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que te lo venden como saludable, sin azúcar o incluso natural. Y la gran mayoría de nosotros lo consumimos todos los días, sin tener ni la más mínima idea. ¿Quieres saber cuál es este carbohidrato invisible? Se llama almidón modificado industrial. En las etiquetas de los productos lo vas a encontrar con nombres como almidón alimentario modificado, almidón de maíz, almidón de trigo o el más conocido de todos, maltodextrina. A simple vista parece pues algo inofensivo. Es un polvo blanco, sin sabor, muy barato, que se usa para dar tanto volumen como textura a los alimentos. Está en todas partes, en salsas, cremas, panes, galletas, cereales de desayuno, productos sin gluten, bebidas para deportistas, suplementos, fórmulas infantiles, hasta en embutidos y postres congelados. Pero que no te engañen, este almidón no tiene nada que ver con el que está de forma natural en una patata o en un plato de arroz o en unas lentejas. Lo que llamamos almidón modificado es un producto ultraprocesado, refinado en un laboratorio. Su estructura molecular ha sido alterada con procesos químicos y térmicos para hacerlo más estable, más soluble y sobre todo más rentable para la industria. En otras palabras, es un carbohidrato artificialmente manipulado para que dure más tiempo en las estanterías, para que espese mejor las salsas y para que cueste menos dinero producirlo. Para que lo entiendas fácilmente, imagina una cadena muy larga de cuentas, unidas unas a otras. Esto sería un almidón natural, una cadena de moléculas de glucosa muy larga. Tu cuerpo tiene que ir rompiendo esa cadena poco a poco para digerirla. Pero cuando lo modifican en el laboratorio, rompen esa cadena en pedazos mucho más pequeños. Lo que antes era una escalera que tenías que subir peldaño a peldaño, ahora es una rampa directa, una autopista. Así, el cuerpo lo digiere muchísimo más rápido y convierte esa cadena rota en glucosa en cuestión de segundos. El resultado es un pico de azúcar en sangre mucho más alto y rápido que el que te provocaría el azúcar blanco de mesa. Estudios científicos recientes, como uno publicado en 2023, confirman que estos almidones modificados tienen una digestión ultra rápida y carecen por completo de fibra o de cualquier micronutriente valioso. Son calorías vacías en su máxima expresión. Cuando el almidón modificado entra en tu cuerpo, se descompone como un azúcar invisible. Si miras la etiqueta de un producto y ves escrito 0 azúcares añadidos, eso no significa que no vaya a disparar tu glucosa, porque el almidón modificado se transforma en azúcar una vez que está dentro de tu cuerpo. El problema es que en la tabla nutricional no aparece como azúcar, aparece escondido en la línea de carbohidratos totales. Por eso es tan común ver productos procesados que tienen, por ejemplo, 15 o 20 gramos de carbohidratos, pero luego lees y ves que solo tiene 1 gramo de fibra y 0 gramos de azúcar. ¿Y te has preguntado dónde están los otros 14 gramos que faltan? Exacto, es almidón refinado, un azúcar invisible que no se declara como tal. Vamos a ponerle números a esto para que veas la magnitud del problema. Un consumidor medio, sin saberlo, ingiere entre 30 y 115 kilos de almidón industrial al año. Una cifra gigantesca. Y se usa como relleno barato en miles de productos.
desde papillas para bebés hasta los snacks para deportistas. ¿Y por qué se usa tanto? Pues porque es increíblemente barato. Cuesta unos 60 céntimos por kilo. Así, las empresas pueden venderte un producto light, vegano u orgánico que en realidad esté lleno de almidón modificado y aceite refinado por el precio de una comida de verdad. Vamos a repasar rápidamente dónde lo encontramos para que empieces a identificarlo. En los cereales de desayuno, que muchas veces son hasta un 80% almidón. En las galletas y crackers, que suelen ser un 70% almidón y un 25% aceites refinados. En los snacks tipo chips, que pueden llegar a ser un 65% almidón y un 30% aceite refinado. En el pan industrial, alrededor del 75% es almidón. Y en pastas instantáneas o puré de patata deshidratado, más del 80% es almidón puro. Y lo peor de todo es que muchos productos que se anuncian como sin azúcar simplemente reemplazan el azúcar con almidón modificado. Te quitan un problema para darte otro, a veces peor. Durante años hemos demonizado, y con razón, el azúcar, pero hemos ignorado por completo a su primo oculto, el almidón industrial. Este tipo de carbohidrato se consume en cantidades mucho mayores y, como hemos visto, genera picos de glucosa aún más agresivos. Además, cuando se combina en un producto con aceites vegetales refinados y se somete a altas temperaturas, como en las frituras o el horneado industrial, se forman compuestos tóxicos e inflamatorios que dañan nuestras células y nuestro tejido intestinal. Esa combinación de almidón, azúcar y aceite es la fórmula mágica de la mayoría de los alimentos ultraprocesados. Según la revista científica Diabetes y Metabolismo, en un artículo de 2024, esta mezcla está directamente relacionada con la resistencia a la insulina y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y obesidad. Y quiero dejar algo muy claro. No estoy hablando de la patata que cocinas en casa, ni del arroz, o el boniato o las legumbres. Esos son alimentos enteros. Tienen fibra, agua, vitaminas y minerales que ralentizan la digestión y modulan el impacto en tu glucosa. El problema real aparece cuando el almidón se extrae, se refina, se blanquea y se pulveriza hasta convertirlo en ese polvo puro, sin ninguna defensa nutricional. En ese momento deja de ser comida y se convierte en una sustancia de relleno, que ni alimenta ni nutre. Como dice la FAO, un alimento debería sostener la vida, reparar tejidos y promover la salud. Y estos productos, seamos sinceros, no cumplen esta definición. Las cifras son alarmantes. Hoy en día, el 65% de las calorías que consumen los niños provienen de alimentos ultraprocesados. En los adolescentes, esta cifra sube al 70%. Eso equivale a que un niño puede estar comiendo más de 45 kilos de almidón industrial al año, sin que sus padres lo sepan. Y en adultos, pues en adultos el 55% de nuestras calorías diarias también provienen de productos procesados. Esto explica por qué las enfermedades metabólicas como la diabetes o el hígado graso siguen aumentando sin parar, incluso en personas que aseguran que no comen azúcar. Claro, no comen azúcar directamente, pero sí comen almidón modificado 3 veces al día sin darse cuenta. La solución no está en tener miedo, sino en informarse y empezar a elegir mejor. Aprende a leer las etiquetas. Es la herramienta más poderosa que tienes en tus manos. Si en la lista de ingredientes ves almidón modificado, maltodextrina, almidón de maíz, ya sabes lo que realmente hay detrás. Elige alimentos simples y reales, verduras, frutas, cereales integrales de verdad, legumbres, huevos, carne, pescado. Comida que viene de la tierra o de un animal, no de un laboratorio. Una regla de oro es: si un producto tiene más de 5 ingredientes y no podrías hacer una versión de ese producto tú mismo en casa,
probablemente no sea comida real, sino una mezcla química diseñada para parecer comida. El enemigo no siempre es el azúcar que ves. A veces el verdadero peligro es el almidón oculto que lo reemplaza. Ese polvo blanco, barato y sin sabor que se esconde detrás de etiquetas bonitas y promesas de salud vacías. Así que la próxima vez que vayas al supermercado, recuerda esto. Tómate 2 minutos para leer las etiquetas. Tu salud no depende tanto de contar calorías, sino de reconocer los ingredientes que pones en tu cuerpo. Si este vídeo te ha ayudado a entender un poco más lo que realmente hay detrás de los productos sin azúcar y ultraprocesados, compártelo con alguien a quien creas que le pueda servir. ¿Conocías este carbohidrato considerado más peligroso que el azúcar? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, y si lo haces con la frase "voy a leer bien las etiquetas", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Veamos ahora el comentario más votado del vídeo en el que os hablaba sobre una taza antes de dormir bajará tu cortisol en minutos. Adiós insomnio. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva para verlo después. Y el comentario más votado fue el de Mónica Borunda, que nos cuenta que lleva 4 días dándole el té que hablábamos a su madre y que ha sido maravilloso ese té de hojas de guayaba, pues según sus propias palabras ha tenido un progreso extraordinario. Gracias por dejar este testimonio. Mónica, me alegro mucho de que te funcione. Un fuerte abrazo. Si el vídeo te ha parecido útil, por favor dale me gusta, compártelo con alguien a quien creas que le puede servir y no olvides suscribirte al canal para no perderte próximos contenidos. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene solo fines informativos y educativos, así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo una taza antes de dormir y tu cortisol bajará en minutos. Adiós insomnio.